hay emprendedores que entienden que por tener una red social van a asegurar una venta o van a tener tantos likes y eso les va a asegurar. No es así. Y tú podrías tener un Facebook, un YouTube, un Instagram, un X, podrías tener todas las plataformas, pero deberías entender antes qué debes y cómo debes publicar en cada una. Porque hoy día lo que molesta es cuando encuentras un contenido en una plataforma que es para otra cosa. A veces pasa que el gran salto de un emprendimiento es que cambia la manera de cómo atiendes al público. Hoy día la atención del público dice mucho. Hoy día hay gente que está dispuesta a pagar más solo porque tú, Marcelo, lo atiendes bien. Una gran pregunta para los jóvenes emprendedores en Chile es cómo te encuentra el cliente que desde el otro lado de la vereda te está buscando y él no sabe que tú existes. ¿Cómo te encuentra? ¿Dónde? ¿Buscando qué concepto? O sea, sería interesante que hiciéramos la pregunta: ¿cuántos de los que abrieron una red social leyeron un instructivo de cómo usarlo bien? De seguro que el 2%. Bienvenido, Leslier. ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar por fin en Galvez para participar en este TEDx que se viene. Bueno, yo iba a presumir y decirte que sos el primer invitado internacional y que te habíamos traído de cosas, pero bueno, ahora quedaste mal, ¿eh? Muy bien. Ya íbamos a aclarar exactamente qué te traía aquí, pero al final quiero charlar un poquito ese tema también. Hoy imagino que detrás de esa cámara seguramente hay mucha gente que está interesada en aprender a comunicar mejor lo que hace, lo que vende. Y en tu rol de especialista en el tema, estoy seguro que vas a poder aportar mucho para esa gente que está en esa búsqueda. Así que arranquemos con una situación ideal, vamos a decir. Supongamos que hay dos propuestas sobre el mismo servicio o el mismo producto de calidades similares, pero una es elegida y la otra no. ¿Cuánto depende, de cuándo depende la comunicación en que ocurran este tipo de cosas? Mira, hoy día en este ámbito la comunicación es un pilar fundamental, partamos de ahí. Pero también hay que entender que como un pilar fundamental hay que definir o hay que comprender la comunicación como una herramienta. ¿Por qué te lo digo? Cuando tú lo defines como una herramienta, entiendes que debes generarle material a la herramienta. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas, por ejemplo, hay emprendedores que entienden que por tener una red social van a asegurar una venta o van a tener tantos likes y eso les va a asegurar. No es así. Hay una previa que tiene que ver con la generación del contenido para luego ocupar la comunicación como una herramienta. Y ahí nos metemos en una cancha donde hay que definir el medio por el cual voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar y qué es lo que voy a comunicar. Y en este sentido, digamos, ¿crees que hay, de todo lo que estás viendo así en general, en redes y demás, hay déficit en la forma en que se está comunicando, por ejemplo? Sí, yo creo que ahí donde yo veo que está el déficit, yo creo que hoy día estamos viviendo una etapa de mucha intuición en ámbitos de comunicación en las redes. Las personas están probando cómo funciona. Claro, eso te iba a decir. No hay mucha teoría, sino que uno va haciendo camino al Le andar. falta un poco de metodología, un poco de investigación. Yo intuyo, no sé cómo es el escenario acá, pero por ejemplo yo en el ecosistema en Chile muchas veces me he reunido con jóvenes emprendedores y les digo: ¿a quién sigues? Y un alto porcentaje no siguen a nadie, siguen a muchos, pero no tienen un referente puntual, así como que tú digas: me encanta cómo esa persona habla, el contenido. No, así como, no, yo sigo a este porque tiene 1.000.000 de likes o 1.000.000 de seguidores. Ya, pero ¿qué es lo que como que recién ahí hacen la pregunta de qué es lo que realmente me agrada de tal referente? Entonces yo siento que hoy día están todos en una etapa como de convulsión comunicacional, donde están prototipando, están probando, pero yo siento que falta ese, no sé cómo decirlo, tal vez como el ladrillo estable del cual te posas arriba a comunicar lo que quieres comunicar. Falta tal vez un poco de autoformación o autoeducación en eso. Yo veo también mucho de que se comunica y hacen distintas estrategias, como vos decís, a lo mejor más intuitivamente que otra cosa, probando, viendo el resultado y demás. Pero, y una de las cosas que veo, por ejemplo, hay gente que ofrece que comunica que hace de todo.
¿Y cómo se percibe en el beneficio de lo que estás promocionando en la cabeza de quien lo consume el hecho de que alguien dice que es especialista en todo y en definitiva en nada en especial? Mira, que muy buena pregunta y voy a responder desde la intuición. Pero yo siento que es muy riesgoso. Es muy riesgoso cuando tú te presentas como multifuncional, multiámbito y que sabe hacer de todo. ¿Por qué? Porque si tú investigas un poco y te haces algunas preguntas, el público hoy día, la gente que anda buscando productos o servicios, siempre anda buscando algo puntual. Entonces, cuando estás en las mallas de búsqueda, ocurre que si no te destacas por algo puntual, no llegas al consumir que te está buscando. Por ejemplo, hoy día un gran requerimiento, una gran pregunta para los jóvenes emprendedores en Chile es cómo te encuentra el cliente que desde el otro lado de la vereda te está buscando y él no sabe que tú existes. ¿Cómo te encuentra? ¿Dónde? Buscando qué concepto. Hasta hace poco no he chequeado, pero Google tenía una herramienta que se llamaba concepto maestro, una cosa así. Tiene una pestañita donde tú podías combinar dos palabras. Por ejemplo, arquitectura, estoy inventando, arquitectura vegana. Ajá. Era un invento. Entonces, ¿qué ocurre? Automáticamente te da un indicador donde te decía cuántas personas en la plataforma estaban consultando por ese producto y desde el otro lado cuántos estaban ofreciendo ese producto. Y automáticamente te mostraba cómo estaba el escenario, el cruce entre la demanda y la oferta in situ. Ahora, Como el una tema herramienta está de Google. como una herramienta, pero es una herramienta sencilla, no te daba más datos que solamente cuánta gente está buscando y cuánta gente está ofreciendo eso. Ahora, cuando tú ofreces eso, generalmente los jóvenes no tienen esta cosa de investigar primero. Por eso es tan importante fundamentar, ¿no? Y por eso es tan importante que tú sepas hacer muchas cosas, pero destacarte en una en particular es fundamental, porque reduces el nicho y no te transforman en hacer muchas cosas a media, a diferencia de los que se destacan por algo en particular. Yo creo que por ahí pasa mucho del secreto, que yo siempre también trato de aplicarlo en esto, ¿no? Cuando uno ofrece un servicio polirrubro o a lo mejor a un mercado muy amplio, empieza a competir con mucha gente y ahí es donde es más difícil destacarse. Y yo siempre digo que es mejor la especialización, porque la especialización Sí, te ennicha, vamos a decir, te hace un especialista. Es mejor tratar de ser un especialista por un mercado más chico y en esas condiciones creo que hay más posibilidad de destacarse que compitiendo por un mercado muy competido, donde hay mucha demanda, mucha oferta. exacto. Fíjate que hay un modelo, no recuerdo en este momento el autor, pero es un modelo de innovación en educación que te dice, a ver si puedo expresarlo bien, que te dice que cuando tú sales de haber estudiado una profesión o de un colegio técnico, sale y cuando sales estás en un triángulo donde tú estás en la base y la punta está arriba. Entonces, tú a medida que te vas especializando, vas avanzando en ese triángulo y tus compañeros, que eran tus compañeros de carrera, que en ese momento eran amigos tuyos, pero después de titulados son tu competencia, si no se especializan, se empiezan a quedar donde mismo, a la parte baja del triángulo. Y entre más te especializas, más subes a la punta. Entre más especialización tenga, ocurre que más solo estás en el mercado en cuanto a competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tarde o temprano alguien va a buscar algo especializado y estás tú ahí. ¿Cuál es la diferencia en temas de mercado? Que tú seas especialista en algo es la rentabilidad. A ese vivo. ¿Te fijas? O sea, es más rentable ser especialista en algo y tener 2 proyectos al año como especialista que tal vez tener muchos proyectos pequeñitos haciendo de todo. ¿Por qué? Porque la inversión en energía, en tiempo y en estrés para resolver muchos problemas pequeños, el costo es muy grande en cuanto a alguien que tiene una especialidad y que se enfoca claramente en el ámbito que define como su cancha a jugar. Entonces, si tú te fijas, no es solo una ganada en temas de mercado, es una ganada económica, en calidad de vida,
pero también tiene que ver con el que desarrollas tu inteligencia, o sea, te educas, te formas. Yo suelo aplicar esto a la arquitectura como concepto y decir, por ejemplo, y trato de pensar que, por ejemplo, un especialista en un área determinada, supongamos arquitectura de la salud, puede llegar a tener mucho más trabajo que un arquitecto que, por ejemplo, se dedica al mercado habitual, digamos, de diseño, construcción, vivienda, etcétera, etcétera. Inclusive, con la posibilidad cierta, como lo acabas de comentar, de poder hacer valer mejor tu trabajo y, por otro lado, acotar el margen de estrés o de áreas de resolución a un área en la cual son más especialistas. Entonces, yo creo que es ganar y ganar. Exacto. Porque se vive mejor, se trabaja mejor remunerado y bueno, se gana siempre. Por eso yo creo que el tema de la especialización, yo lo di en un ejemplo de arquitectura, creo que es uno de los caminos más interesantes que puede abordar aquel que tiene una habilidad o un área de experiencia que, explotándola mejor, tratando de entender lo que busca el mercado y especializándose, seguramente va a tener muchas más posibilidades de destacarse y de tener, qué sé yo, un futuro mejor, ¿no? Sí, y qué interesante cómo lo planteas, porque, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en la experiencia que yo tengo en temas de diseño, que yo en el transcurso del tiempo me empecé a especializar en un área del diseño. El diseño gráfico, como el diseño en general, tiene muchas ramas por las cuales tú te puedes ir. Yo soy diseñador gráfico. Ahora, dentro de ese ámbito, yo poco a poco, y esto desde lo que me gustaba hacer, no fue planeado, yo no planeé, me voy a especializar en esto, así como la vida me fue llevando para allá y algo que me encantó, y tiene que ver con que yo me especialicé en el branding corporativo. O sea, si tú cuando a mí me invitan a participar en proyectos de esto para diseñarle la marca a una organización, eso a mí me hace feliz, me entretiene, me divierto y lo hago bien. Y yo podría decir, en términos de especialización, que esa es mi área. Yo me especializo en eso y me contratan para eso. Ahora, ¿qué ocurre? La experiencia también me ha dado que he surfeado muchos otros ámbitos también y que los conozco y los manejo muy bien, pero no son lo que prefiero hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque eventualmente, no sé, pues en algún momento me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos levantar un proyecto para un tema de animación digital de cuentos para niños con contexto cultural mapuche. Entonces era una plataforma digital, interactiva, en varios idiomas. Ya. Entonces, Leslie, especialista en diseño de branding, sabe hacer eso, pero no soy especialista en eso. Ahora, cuando yo acepté ese trabajo, lo acepté porque además en el ecosistema en el que me muevo, también tengo fama. No diría que especialización, eso es distinto. Tengo fama de que soy un buen orquestador. Entonces, ok, yo acepté, yo dije, mira, no es mi área, pero qué buen proyecto, quiero estar. Entonces, ok, acepto, pero voy a armar un equipo. Entonces, yo no ilustré nada. Yo no hice animación digital de nada, no monté una página, pero yo orquesté todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mi figura fue estar a cargo, ser el director de arte. ¿Qué quiere decir eso? Hago unos bocetos como los que tú tienes aquí en la pared en acuarela y se lo entrego al equipo creativo. Yo le dije, así tiene que verse, así tiene que sentirse, la gráfica, lo visual. Y el equipo lo hizo. Entonces, si tú te fijas, no significa especializarse en algo, no significa que no dejes de explorar en otras áreas. Tienes que saber qué está pasando en otras áreas que no son tu especialización, porque no te puedes quedar atrás. Si no va a pasar lo que le pasó a los dinosaurios. O sea, vino un meteorito y eran fuertes, grandes, gigantescos y se extinguieron. Recién hablamos de la edad, yo tengo 55 años y sigo vigente. ¿Por qué? Porque soy inquieto, investigo, busco, me reúno con jóvenes para ver en qué están, qué redes sociales son las nuevas. Pero para no quedarme atrás del ecosistema, ¿te fijas? Estuve el año 2023 terminando una maestría a mis 50 y tantos años en Madrid, metido con un grupo de cabros de muchos países de Latinoamérica y la conversación se me hacía muy entretenida. Y yo era el abuelo del grupo. Entonces, cuando yo retorno a Chile, me vuelvo con una red súper potente. Colaboramos todavía, tenemos un WhatsApp donde nos colaboramos, nos pedimos ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo digo? Porque especializarse es adquirir más destreza en herramientas y en metodología que es fundamental para tu desarrollo.
aprender nuevas herramientas. Pero eso no significa que te sigas quedando en mismo. Tienes que salir a esperar y volver, ir acá allá y volver de nuevo. Ir a explorar qué están haciendo la gente, no sé, poner un MasterChef y volver, qué sé yo. Entonces, hoy día, por ejemplo, la invitación para los emprendedores es eso. Que lean, que investiguen, que tengan referentes. Muy importante tener referentes. Aparte, creo que en esa búsqueda también uno va aprendiendo a encontrar sus puntos de Exacto. su pasión, quizás a lo mejor, porque la especialización mal entendida quizás es la persona que digo, bueno, se especializó, se estancó y no se movió de aquí. Y no se Creo que es necesario conocer el contexto general como para saber cómo ese contexto puede ayudar a tu especialización. Hay que tener idea del todo, pero ser un especialista en algo. Pero también esa búsqueda yo la veo muy rica y que tiene que ver con una cosa que acabas de mencionar también, que nunca se termina, porque en teoría uno podría decir a tus 50 y tantos, ¿para qué? Y yo creo que nunca se termina. Y está muy bueno porque uno en esa búsqueda puede que encuentre un camino, a lo mejor hasta mejor, o que te llene más, porque no todo es dinero, que a lo mejor lo que hoy creíste que es para toda la vida. Y a mí me parece muy rico esa búsqueda. Sí. Mira, yo no sé cómo funciona acá, pero trabajé 10 años en el Centro de Innovación de la Universidad de la Frontera, que es una de las universidades más grandes en Chile de lo público. El tema está en que ese centro de innovación que duró como 10 años, o sea, de hecho se cerró, yo me fui, era como, imagina una oficina de Google dentro de la universidad. Entonces era un proceso muy creativo, equipo multidisciplinar. ¿Por qué sacó este tema? Porque tuvimos la misión de investigar cómo estaba funcionando el mercado asociado a los estudiantes en práctica que la universidad entregaba al mercado. Entonces nos reuníamos con las empresas. Un estudio que hicimos en esos años, estoy hablando de 2014, puede ser, nos indicaba de que el escenario, el mercado, cada 3 años cambiaba. Ajá. El escenario al cual los estudiantes, los nuevos profesionales ingresaban, cada 3 años cambiaba. Eso quiere decir que las universidades, la academia, debía estar cada 3 años actualizándose de cómo está el mercado para que el perfil de profesionales se ajustara a los cambios que va teniendo el mercado. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando tú le preguntabas a un estudiante en ese momento, y que sería una excelente pregunta para los emprendedores que están hoy día emprendiendo, es cómo están haciendo para encontrar clientes o público o trabajo. Imagínate que en Chile el 80% de los estudiantes recién titulados o emprendedores lo primero que hacen es enviar currículum. Uh-huh. Acabo de decir que cada 3 años cambia el mercado. Fíjate que yo cuando me titulé en los 90, yo mandé un currículum. Entonces la pregunta ¿será que hoy día el currículum, enviar un currículum por correo o por sobre, es la principal herramienta para que el 80% lo haga? Yo diría que no. No, yo estoy convencido de que no. No. Puede servirte, te puede conseguir una reunión, no un trabajo. Pero hoy día hay muchas más herramientas. Los jóvenes hoy día, los emprendedores hoy día, tienen una cantidad de herramientas que si supieran usarlas, tendrían emprendimientos muy exitosos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? O sea, primero las redes sociales. Siento que hoy día se pierde mucho tiempo, mucho contenido en las redes sociales, siendo herramientas poderosísimas. O sea, pero hoy día lo que el mercado está consumiendo es bien vacío. Entonces, si un emprendedor estudiara la red social, se abre un nuevo Instagram, pero antes de abrirlo, estudia, porque hay tutoriales, hay literatura, hay PDF de tutorial. ¿Para qué se usa? ¿Cómo yo podría usarlo bien? Pero, o sea, sería interesante que hiciéramos la pregunta, ¿cuántos de los que abrieron una red social leyeron un instructivo de cómo usarlo bien? De seguro que el 2%. Entonces, hoy día la herramienta, el WhatsApp, tener internet, o sea, hoy día los jóvenes no necesitan arrendar una oficina en un edificio muy caro. No, pueden trabajar desde su casa con internet, con un smartphone. Entonces, todas esas posibilidades no estaban hace 15, 20 años atrás. Y hoy día sí. Entonces, las herramientas están. Ahora, ¿dónde está el gran desafío? Es qué le vas a meter a esa herramienta, cuál es el contenido. Hoy día hay un alto porcentaje, estoy hablando del escenario en Chile, desconozco cómo es acá, pero hoy día hay un alto porcentaje, muy alto, alrededor del 60% de emprendimiento y de nuevos productos fracasan
porque el creador de la idea, que era una muy buena idea, partió desde que intuía que le iban a comprar no tenía la evidencia. Entonces se lanza pensando, no, si esto al cliente le va a encantar, no, la voy a romper en el mercado. Pero es una apreciación sin base, y ahí es donde está el riesgo. A mí me parece que este tema de las redes sociales da para mucho y moviéndome dentro de una red social muy específica como es YouTube, entiendo cuando intento hacerlo en otras distintas, que los códigos son absolutamente distintos. Por ejemplo, alguien que tiene hoy, lo más habitual es que tenga una cuenta de Instagram, pero Instagram, no sé tu percepción, por lo general es una red en la cual la gente entra a pasar el tiempo, no entró buscando cosas. Ahora, ¿cómo transformar una red como Instagram en un lugar que sirva de vidriera y pueda llegarte a ayudar a mostrar tu contenido si la gente, en teoría, entró a divertirse y quizás tu comunicación pueda llegar a molestarlo en ese viaje que está haciendo? ¿Se entiende la idea? Sí. Mira, yo creo que ahí es donde aparece con mucha fuerza este concepto o esta idea de que hay que informarse y formarse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que tú puedes tener un producto, voy a inventar, no sé, una funeraria, pues estoy inventando, Uh-huh. y tú podrías tener un Facebook, un YouTube, un Instagram, un X, podrías tener todas las plataformas, pero deberías entender antes qué debes y cómo debes publicar en cada una. Porque hoy día lo que molesta es cuando encuentras un contenido en una plataforma que es para otra cosa. Por ejemplo, pasa en LinkedIn. LinkedIn es una red profesional donde tú estás mostrando lo que estás haciendo profesionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece de vez en cuando en las redes, y yo lo he visto, yo lo he hecho también, o sea, no lo he hecho de que lo he publicado, sino que he reaccionado. Cuando hay personas que, por ejemplo, usan una plataforma que es profesional para mostrar tu trabajo y estar visible profesionalmente para hacer declaraciones públicas políticas, ponte tú. Claro. Cuando alguien a mí me envía un link y yo lo veo, yo digo, no es la conversación que quiero tener en esta plataforma y lo elimino. ¿Por qué? Porque cuando tú lo aceptas, abre la puerta para que lleguen nuevas conversaciones de ese tipo. Y esto tienes que administrarlo como si tu red social fuera tu casa. Tú decides quién entra a tu casa o no. Entonces, ese comentario es para un Twitter, para un X ahora. ¿Te fijas? Ahora, si alguien viene a hablarme de un relato extenso, muy largo, en Instagram, claramente en Instagram no es para poner una Biblia en contenido. Pero si tú eres suficientemente creativo y hábil, vas a saber que tu empresa, tu emprendimiento o tu producto podría estar en todas las redes sociales entendiendo para qué es cada una. Claro. Entonces, aparece esta cosa que lo dijo alguien famoso, que dijo, los que sobreviven tienen la capacidad de adaptarse. Esos son los que van a sobrevivir. Ni los fuertes ni los inteligentes. Los que se adaptan, esos son los que sobreviven. Entonces, esto es lo mismo. Y para adaptarse tienes que educarte, tienes que saber en qué redes te estás metiendo. Porque yo siento que todas son útiles. Fíjate, si uno la administra bien, si uno lo entiende desde antes, son muy, muy útiles todas. La que tú elijas, la que te hace sentido, es la que tú le vas a sacar provecho si la usas bien. La diferencia entonces sería la estrategia de comunicación elegida para cada red. Habitualmente hoy, a ver, la gente, no creo que en TikTok quizás arranquen para, bueno, como diversión, más que nada como para subir algo viral y demás. Instagram es lo que le sigue porque en realidad tiene un poquito más digamos, aúna a públicos que tienen, Claro. no solamente son jóvenes, sino que permite una cierta, digamos, un cierto contenido, pero siempre dentro de las reglas de juego de pensar que tiene que ser dentro de la onda de alguien que está buscando entretenimiento o pasando el rato. YouTube a lo mejor se va directamente a la búsqueda. Claro, YouTube es casi como un motor de búsqueda, como lo es Google, en donde uno entra a resolver un problema. Exacto. Y está buscando hasta con otra predisposición ese contenido. Y muchas veces en no entender eso, yo también lo he sufrido, es donde uno por ahí puede llegar a frustrarse porque viene chipeado, digo yo, con el chip de una red social
y cuando pasa otra es totalmente distinto. Es más, me ha tocado ver gente que es muy fuerte en una red social y no logra levantar la otra. Exacto. Entonces, hasta ese punto es importante alguien que supuestamente viene con toda la estrategia y demás de poder hacer una cuenta muy poderosa, no poder lograrlo en la otra. Claro. Creo que eso es una primera enseñanza que debería entender todo aquel que quiere empezar un contenido y utilizar a las redes como plataforma, pero siempre entendiendo la lógica de cada uno. Sí, mira, hay una premisa en innovación que dice que eres tan fuerte como lo sea tu red. No estoy hablando de red social, estoy hablando de red de colaboración, de red de amigos, de red de contactos. Y lo hice así. Eres tan fuerte como sea tu red. Por si estás solo, hoy día, estar solo en el mercado no va a resultar. Necesitas tener redes. Ahora, hay que entender también, Marcelo, que hoy día estamos en un escenario de mercado donde las startups están teniendo mucha fortaleza. Ahora, ¿por qué hablas Aclaremos lo que... Sí, una startup en el fondo es un emprendimiento, es un negocio de corto alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, que desde que nace y tiene su pic de venta, luego cae y si no se refresca, si no se actualiza, va a caer, va a caer, va a caer. Entonces, es un constante ir y venir, pero son organizaciones que duran en promedio 6 años, 5 años y de ahí abajo, menos. Pero son muy rentables. Pero, por ejemplo, un joven que hoy día, por poner un ejemplo, que hoy día vende donas y pone donas creativas, lo más probable es que él no esté pensando en jubilar haciendo donas. Hoy día. Mi abuelo, si hubiera hecho eso, él hubiera hecho yo quiero morir haciendo donas. Y tal vez lo heredó para sus nietos. Pero hoy día los jóvenes que crean, o sea, hay que buscar los índices, no sé cómo acá en Argentina, pero en Chile, por ejemplo, tú ves la vida útil, la vida comercial de una startup, de un emprendimiento, cualquiera sea, y en promedio son 5 años. Ahora, generalmente pasa que esos emprendedores, como ya probaron el método, generan otro negocio y parten de nuevo y les va muy bien de nuevo. Pero no son, estoy hablando en general, no son emprendimientos que duran 15 años ni 30 años. ¿Pero eso tiene que ver con una cabeza de la gente nueva o por una dinámica que hace que lo que uno promociona, lo que vende, lo que comercializa, pase rápido de moda o cambie la tendencia y ya el producto se hizo viejo antes de lo que uno hubiera pedido? Yo creo que son muchos factores y uno de ellos, diría yo, el principal tiene que ver con la conducta del consumidor. Yo creo que el consumidor ahora va migrando rápidamente de producto en producto. Ya no es tan fiel como antes. Uh-huh. Si mi abuelo era fiel al sastre del pueblo, él iba a morir mandándole los trajes al sastre. Hoy día no ocurre eso. O sea, hoy día de hecho hay mucha literatura que te dice, que plantea que el cliente hoy día es infiel. Ya no te es fiel. O sea, lo estamos viendo en Chile. Estamos viendo en Chile, por ejemplo, el fenómeno, esta inversión que ha llegado en los últimos 10 años o 5 años, diría yo, que es un boom. Esta cosa de que de pronto cada 5 cuadras se redució a cada cuadra, parece un mall chino, ponte tú. Uh-huh. Productos baratos, bonitos, y la gente se abalanza sobre eso. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un daño también al mercado, porque lo que alguien vendía con mucha calidad a un precio X, hoy día lo encontramos mucho más barato, pero con menos duración de uso del producto en un molde de esto. Entonces, el consumidor condiciona mucho el mercado también en el sentido que es lo que ocupa, que lo que consume. Vamos a tratar de ubicarnos como para darle un sesgo más utilitario todavía a esto y situarme en una de las redes más consumidas, Instagram. Quedará para otro momento entender por qué Facebook ha pasado así, por qué lo han herido de muerte cuando es una plataforma tan buena, pero bueno, ese será tema para mejor otra charla. Pero supongamos que hay un profesional que quiere promocionar su servicio o alguien que fabrica algo y en definitiva quiere abrir una cuenta y tiene que diseñar una estrategia de comunicación. Quizás te lo planteé en términos muy distintos porque el que ofrece un servicio es muy distinto que el que fabrica una dona o hace tortas para vender. Pero, ¿qué es lo primero que le aconsejarías que vaya, no como diseñe la estrategia de comunicación, pero quizás qué cosas debería entender primero para que la salida sea lo más exitosa posible y se pegue lo menos posible contra una pared porque ya haya trazado un camino de lógica?
Es bien interesante, es bien entretenido ese tema, porque yo recomendaría, desde la experiencia y tal vez como base como de la literatura un poco, eh, 3 pasos básicos. Una, definir muy bien, así con un colador, definir qué es lo que va a comunicar, pero, pero, Mm. pero, pero redactado, o sea, que haga el ejercicio de escribir. ¿Te fijas? Escribe, define tus mensajes. Alguien decía por ahí que es muy útil definir el propósito de tu emprendimiento. Cuando hablamos del propósito, generalmente se confunde el propósito con meta con objetivo. No, el propósito es algo a largo plazo que se sostiene y eso está compuesto por muchos meta objetivos. Tú puedes ir cumpliendo tu objetivo sin perder el propósito nunca. Eso como primera cosa. Entonces, definir muy bien lo que vas a decir, que le haga sentido y juicio y que esté conectado con el producto o el servicio, pero de manera muy clara, lo que quieras decir. ¿Ok? El texto. Mm. Eso es una cosa, el contenido. Luego, buscar el posicionamiento. El posicionamiento se define o cuando tú vas al cine y eliges el asiento donde te vas a Ajá. ubicar. Hay ocasiones en que el asiento en el que te quiero ubicar ya estaba comprado, alguien lo compró. Entonces tienes que definir una opcional. Cuando defines una opcional, tiene que ser por un tiempo acotado. No puede ser opcional toda la vida. O sea, tienes que hacer un plan para que no siempre tú seas el opcional. Entonces, posicionarse significa en qué mercado tienes que identificarte. ¿M? ¿Por qué te lo digo? Porque aquí aparece hasta el diseño de la marca como una condicionante. Ya. Pasa a veces que hay gente que tiene una pizzería y ocupa el triángulo de la pizza y lo ocupa con un diamante y la gente cuando ve el logo piensa que es una joyería. Y pasa. Entonces, cuando tú buscas posicionamiento, es lo que la gente va a ver de ti desde el lugar donde vas a estar. Por eso mi recomendación es métete en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque te pueden sorprender. Puede ser que tú estés planeando que Instagram sea tu nicho y las otras opcionales, y puede ser que tu consumidor está en Facebook. Ojo que Facebook paró de crecer, pero tiene la ventaja de las otras, que el público de Facebook es muy fiel a Facebook. No se ha ido gente de Facebook. Dejó de crecer porque apareció Instagram. Entonces está como, oh, qué raro. Pero si tú te fijas, la gente que es de Facebook es fiel. Y tú vas a publicar algo y están los amigos que siguen dándote corazones. Entonces, el mensaje, el contenido, el posicionarse, busca un lugar. Y lo último tiene que ver con esto de la visibilidad. Esto responde a estar en el momento apropiado, con las personas apropiadas. ¿Te fijas? Estar en el lugar, en el momento y con quién. Entonces, cuando tú lanzas una red social, es muy útil que tú tu red social la vincules inmediatamente con referentes. ¿Mm? Hoy día, por ejemplo, cuando tú tienes una entrevista de trabajo o vas a presentar tu proyecto, una de las preguntas que aparecen en esa reunión es, ya, ¿quién está contigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Qué organización es tu socia? ¿Quién te apadrina? Siempre. Entonces, cuando tú dices, mira, después de aquí me voy a una reunión con una organización tal que está interesada en este proyecto, la reunión que estás sosteniendo cambia de tono. Y puede ser una estrategia, pero tienes que pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Vuelvo al inicio. Eres tan fuerte como lo sea tu red. Si tu red es potente, tu red te va a levantar. ¿Puedo agregarte una cuarta que Claro. creo que es importantísima también? Entender cuál es tu público también, porque yo creo que ¿por qué sirve esto? Porque automáticamente entendiendo a quién uno le quiere llegar, Claro. uno empieza, y yo creo que el primer ejercicio que debería hacer uno es ponerse en la cabeza de esa persona a quien quiere llegarle. Entonces, entender cómo piensa, cuáles son sus hábitos de consumo, si uno está vendiendo, no sé, un producto, cómo le gustaría a esa persona recibir, qué tipo de comunicación. Yo creo que ponerse en la cabeza de bueno, en marketing se llama el buyer persona, digamos, Claro. pero con de la persona que va a consumir tu producto o tu servicio, empezamos a entender mejor cómo deberíamos llegar a esa persona. Entonces hay que ver si uno le llega desde la comicidad, si le llega desde la claridad, desde la seriedad. Claro. Y ahí me parece que empiezan las otras tres que mencionabas, son un complemento también de estas. Sí, no, mira, y qué importante que lo hayas mencionado, porque en el posicionarse, un ítem importante es lo que tú acabas de decir. Cuando tú posicionas, busca tu lugar, es mirando al cliente.
porque si no corres el riesgo de ubicarte en el lugar donde no te ve tu cliente. Y por eso me encantó que lo hayas dicho, porque ahí hay una aclaración. Es importantísimo el cliente. Tu emprendimiento, tu servicio, lo que vas a vender, no funciona sin alguien que lo compre. Entonces es fundamental en todo el rato. Entonces el lenguaje que usa, o sea, tener información de a qué hora se conecta, esa información tú la puedes descargar gratis. O sea, ¿en qué momento la gente está más conectada a ciertas redes sociales? O sea, saber eso te va a indicar en qué momento es clave. Y eso se puede ver en las métricas. Y lo ves fácil, lo aprendes. ¿Te fijas? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, si tú te fijas, hay mucho trabajo tras cámaras, tras bambalina, antes de lanzar tu primer mensaje en las redes sociales. Y hoy día pareciera ser que es muy intuitivo. O sea, encontré una foto linda, la pongo. Y lo otro es que si creas una red social para un emprendimiento, mantén esa línea editorial. O sea, no estés publicando fotos tirándote una cerveza Claro. cuando gana tu equipo de fútbol. Te fijas en tu red que es de emprendimiento. Entonces, ahí en Chile pasa mucho eso, que de pronto tú ves publicaciones de un emprendimiento súper bonito y de repente aparece una foto con los amigos celebrando con tú y dices, oh, no, esto no está aquí en la mitad. Sí, es verdad eso. Y también otra de los mitos que hay sobre esto es que muchos dicen, qué suerte que tuviste cuando las publicaciones te van bien, cuando llegas a mucha gente. Y en eso muchas veces yo no, a ver, intuyo que es, o es desconocimiento o es minimizar lo que hay detrás de eso, porque en realidad muchas veces la frustración de no poder llegar o no poder tener el alcance que uno quiere o que no te vaya todo lo bien que uno desea, yo creo que enmascara la no ganas de ponerse a investigar todo lo que estás comentando, de saber cuando uno hace una publicación cuál es el mejor horario, de cuál es la mejor forma de llegarle a esa persona, de qué es lo que le gustaría ver, cómo le gustaría ver lo que uno tiene para ofrecer. Y en esto hay que estudiar mucho, hay que estudiar la edad de ese posible consumidor, qué es lo que suele mirar en redes, y todo eso es un trabajo que en definitiva hace que esa publicación, cuando uno tire el tiro, sea porque está apuntándole un blanco mucho más definido que tirar un tiro al aire y esperar que caiga justo en el blanco que uno imagina. Claro, mira, y estaba estudiando, justo ahora antes de viajar, estaba estudiando el caso, tengo entendido que fue en Perú, de unos emprendedores que intentaron vender tortas de cumpleaños con rostro y les salió mal. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de hacer bonitos los rostros, entonces que salían puros mamarrachos. Entonces, en las primeras ventas grabaron los videos diciendo, sentimos, pero nuestro emprendimiento fracasó, porque esto es el resultado de nuestros primeros trabajos, y aparecía la foto de Leslie con su torta, y era pero una cosa hecha de párvulos, ¿te fijas? Y fueron de los videos más vistos, más humorísticos, más vistos de ese mes. El tema está en que ocurrió que la gente dijo, oye, pero qué entretenido, vamos a ir a una despedida soltero, necesitamos mandar a hacer una torta, y el tema está en que su elemento diferenciador fue que no sabían dibujar. Entonces, todos los rostros que hacían, desde la fotografía que le mandaba el cliente a lo que ocurrían, que era muy gracioso, terminó siendo su elemento diferenciador, y hoy día la están rompiendo. En Perú, la están rompiendo. Son el emprendimiento que más dinero está ganando en este momento por redes sociales. Ahora, ¿cuál es el factor? El chiste, el humor con el que muestran los trabajos. O sea, la gente les está mandando a hacer en avalancha productos porque son muy graciosos Bueno, de regalar. Entonces, ahí tú ves que también tiene que ver con la capacidad de adaptación. O sea, entendieron lo que está pasando, continuaron, siguieron haciendo, no hicieron ningún esfuerzo en mejorar los dibujos, y hoy día son referentes en este momento particular, pero claramente si no hacen bien su trabajo, va a ser un emprendimiento corto alcance. Por eso es tan importante estudiar, ver el fenómeno, lo que tú dices, estudiar porque ellos deberían estudiar ahora quién en masa es su público, quiénes son los que más compran, porque les va a dar una visión futura de a quién seguir ofreciéndole más productos. ¿Te entiendes? Entonces, es re bonito el tema cuando tú sabes administrarlo. Yo quiero volver sobre una cosa que comentaste que me parece que abre otro melón, como dirían los españoles.
este caso de Perú, que encontraron esa vuelta, le encontraron cómo comunicar a partir de una cosa que puede ser más cómica. Eh, Entra, o sea, toca de costado un área que me parece también muy importante. Cuando uno va a ofrecer un servicio, un producto que tiene mucha competencia, yo siempre invito a pensar, ¿por qué a uno lo elegirían y a los otros no? Entonces me parece que un área importante es tratar de estudiar también qué hace tu competencia para tratar de buscar un factor de diferenciación. ¿Por qué me van a venir a contratar a mí, que yo estoy aquí, y cuando a la vuelta tengo dos personas que hacen lo mismo que yo? ¿Por qué me van a buscar a mí y a ellos no? ¿Es una cuestión de suerte? ¿Es una cuestión... A ver, pensar que es solamente una cuestión de suerte te somete a la frustración de que cuando no te elijan, creas que es personal. Y en realidad, quizás a lo mejor uno no buscó el factor de diferenciación de tu competencia como para tratar de salir a sumar con la cabeza y ofrecer una cosa distinta. Sí. Mira, ahí entramos, diría yo, según mi opinión, entramos en una cancha muy, muy clara que tiene que ver en cómo comunicas lo que debes comunicar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a veces una agenda, una secretaria, un llamado te consigue una reunión con un posible cliente, pero la venta la haces tú frente al cliente. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? La forma en enfrentar esa reunión es la clave. Y ahí aparece como columna vertebral la forma en que tú te comunicas con la otra persona. Hoy día, por ejemplo, lo que más molesta en una reunión como esa es cuando el cliente intuye, olfatea, ni siquiera tiene la evidencia que le están mintiendo o le están vendiendo algo que pareciera ser que no tiene sentido. Cuando intuye que hay algo raro en la venta, en el argumento, se desconectan inmediatamente. Por eso el buen manejo de la comunicación, en tener un pitch de venta es súper importante. ¿Por qué? Porque define claramente lo que tienes que decir. Hoy día esas reuniones, o sea, hoy día claramente dice que los procesos de comunicación son como de 7 minutos máximo. En minuto 8, minuto 9 ya perdiste. Si no captaste la atención, lo perdiste. En diseño gráfico, es más pequeño aún. En un diseño gráfico, en un afiche o en una conversación, tienes 3 segundos para captar la atención a alguien. Primero, tiene que entender de qué estamos hablando. Segundo, qué es lo que me quieren decir y quién está hablando. ¿Mm? Cuando alguien ve eso, si lo engancha, se queda. Pero si no, lo pierdes. Entonces, yo diría que el gran desafío que tenemos ahí es justamente desarrollar estas habilidades comunicativas que me permitan tener una reunión donde soy claro, transparente, consecuente con lo que quiero hacer y lo que quiero vender, pero antes de eso viene esta cosa de tener el pitch armado, tener súper claro, reconocer además cuáles son los ámbitos, los límites en los que me muevo o no me muevo, en la expectativa que genero en el cliente. ¿Por qué? Porque, insisto, yo creo que esa decisión, un alto porcentaje de que me elijan o no, pasa por la conexión humana que hay en esa reunión. Es una opinión que tengo desde la experiencia. ¿Mm? Yo voy a volver a eso porque implica el tema del trato cara a cara, que me parece que es una cosa importante que después lo hablemos. Me gustaría agregar con respecto a eso, que acuerdo con lo que estás comentando en cuanto a como estrategia de comunicación. Quizás pensando, a lo mejor no es el ámbito específico de comunicación, sigo insistiendo en que es importante que tu producto, tu servicio tenga un factor de diferenciación. Y pongo un ejemplo burdo. Si fabrico tortas tengo una competencia muy amplia, quizás a lo mejor el packaging de la torta pueda llegar a ser un factor de diferenciación, o quizás decir que son ingredientes orgánicos sea otro factor de diferenciación. Claro, ahí hablando del producto. El producto propiamente dicho. Entonces, creo que la comunicación es fundamental, pero por ejemplo, entre otras cosas, sería mucho mejor y yo tengo en claro que mi producto es orgánico y que es un producto que se diferencia de la competencia porque están comprando en lugares donde compran químicos. Sí, ¿no? Y es re importante lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, en la declaración de tu producto, tú dices es orgánico, tienes que entender qué significa orgánico. ¿Te fijas? Hace poquito estábamos viendo una entrevista donde una persona estaba hablando de que su organización estaba tributando para una ciudad más amigable con las personas que viven en situación de discapacidad.
Entonces, que viene súper bien ya. Y le preguntan acciones. ¿Qué acciones? No, estamos hablando, intercediendo para un decreto, estamos solicitando. No, le decía, pero acciones concretas. Ya han 2 años, acciones. ¿Qué han hecho? No, hemos tenido reuniones con el alcalde. Entonces le decía, no, no me refiero a la gestión. Intenciones eran más que... Claro, entonces, si tú te das cuenta, ese discurso podría sostenerse 10 años. Claro. Y en lo que comunica, pareciera ser que estás haciendo algo. Pero cuando llegas a lo concreto, parece nada. Entonces, esto ocurre de la misma manera. Si tú dices, por ejemplo, que tu producto es ecológico y tú lo entregas en una bolsa de plástico, da lo mismo que el producto sea ecológico. Sí, sí. ¿Te fijas? Entonces, cuando alguien dice la torta es orgánica y productos que no tiene nada, ¿cómo la entrega? Ojo ahí, porque si la vas a entregar en la plástica, da lo mismo que sea orgánica. A eso es lo que voy. Entonces, tienes que conocer, definitivamente, concuerdo contigo, tienes que conocer muy bien su producto, pero también que todo esté conectado. Hay una coherencia. Porque te va a llegar esa pregunta. Estoy seguro. Claro, te va a llegar esa pregunta. Pero quizás a lo mejor detectando ese factor de diferenciación, uno puede optimizar toda la estrategia de comunicación a partir de destacarse justamente porque es un producto orgánico y ahí a lo mejor puedo llegar, y que a lo mejor siendo orgánico y que es bueno para la salud y demás, puedo llegar a un público mucho más amplio o saber o vender salud, porque en definitiva estoy vendiendo salud, entonces, fíjate, creo yo, ¿no? No sé, te conozco yo sin ser un especialista en el tema. Que esto es una buena beta para explorar también, como para lograr ese factor de diferenciación, pero utilizarlo como para apalancarse en una estrategia de comunicación. Ahora, un buen desafío para desarrollar esa idea tiene que ver con que tienes que buscar más. A veces tú quieres inventar una rueda nueva y alguien ya lo hizo. Entonces, a veces tomar el modelo que otro ya creó y aplicarle contexto cultural, territorial, te va a funcionar de la misma manera. Y reduces tus esfuerzos. Hay cosas que no sabemos hacer. Investiga, te vas a encontrar con material. Pero tienes que darle el contexto de cómo va a ser tu producto, qué es lo que tú esperas también, cuáles son las expectativas. Entonces, escuchaba hace tiempo en Santiago una conferencia a un señor mexicano que no recuerdo su nombre, y él decía que el mercado es bien cruel para los emprendedores. ¿Por qué? Porque los tiene agarrados desde el tema económico. Entonces, cuando un emprendedor dice, mira, yo por este producto te lo vendo en tanto, el mercado siempre siente que tiene al control. Entonces dice, ok, está súper bueno tu producto, pero te voy a pagar la mitad. Entonces, cuando tú como emprendedor tienes súper claro, tú tienes la destreza de saber negociar ese escenario. ¿Por qué? Porque puede ser que si lo aceptas, a poco andar te vas a dar cuenta que no te dan los números, po. O sea, lo que cobras, lo que pagas, con lo que gastas, y aceptaste por la desesperación de no quedarte sin el contrato. Uno, es un escenario. El otro escenario puede ser que lo recibas y aceptes con la condición del tiempo. O sea, esto tiene fecha de vencimiento. La primera etapa, para probar si al autor no funciona la relación, démosle 2 meses, a ver cómo funciona. Y tú le pones fecha. O puede ser que definitivamente tú digas, mira, mi producto es tan bueno que no podría aceptar ese. Ahora, cualquiera de esos escenarios es un escenario posible. Ahora, ¿cuál uno decide por cuál ir? Esa es una relación que va a surgir dada la fortaleza del conocimiento que tienes tú con tu producto y con lo que quieres y esperas hacer. A mí me parece muy interesante eso, porque tampoco, para aquel que quiere salir del salvajismo de tener que andar midiendo todo por una cuestión económica, que a lo mejor llega hasta un abaratamiento de calidad del producto, uno puede decidir hacerse fuerte en la calidad o en el servicio o en lo que entrega, en la calidad del producto, vamos a llamarle, si sea una profesión o sea un servicio, sea un producto, ¿no? En la calidad de lo que uno ofrece y decir, yo te ofrezco una cosa de tanta calidad que realmente no podría cobrarla menos, pero hay que convencer con toda una estrategia. O sea, primero hay que ser honesto en esto y que realmente lo que uno dice se condiga con lo que uno está ofreciendo. Cuando lo vayan a probar, cuando te contraten y demás, tiene que haber cumplido la promesa que estabas vendiendo. Pero yo creo que también es una muy buena estrategia y atando un poco lo que vamos para encontrar ahí los conductores en esto, de especializarse, de encontrar en esa especialidad el público al cual uno le va a vender, el factor de diferenciación
y hasta la estrategia de cómo uno quiere posicionarse en la venta de ese producto. Si qué quiere, masividad, venderle a todo el mundo y el estar enloquecido, o a lo mejor venderle a un grupo más chico, pero entregando un producto de súper calidad, o ya sea orgánico, ya sea saludable, o sea, no sé, mejor vendido, no sé, lo que sea. Pero en eso me parece hasta muy interesante para aquel que va a generar un emprendimiento, que lo piense en qué rol se ve, porque tampoco la cuestión, a ver, el emprendimiento tiene esto muy, muy de romántico, porque son uno su propio jefe, pero la idea creo que equívoca sería decir pasar de una tiranía a otra, es decir, pasar de trabajar 8 horas por día a trabajar 16 horas y ser propio, digamos, tu propio jefe. No sé si es un buen negocio. Exacto. Así que todas estas cosas me parece que son interesantes para analizar. Mira, y qué interesante que lo planteas, pero me hiciste acordar de que hace poco participé en una formación de emprendedora de señoras del ámbito de artesanía que hacía mermeladas caseras. Entonces ellas venden mermelada pero no esperan estar en un Walmart, ¿no? Entonces se consiguen un proyecto y envían un asesor desde la capital de Santiago, viaja para allá para darle una clase de emprendimiento e innovación de Canvas. Entendamos que estas señoras dejan de hacer el almuerzo para su familia y se van al taller. No tienen un lugar donde ellas trabajan en su cocina. Entonces, cuando este señor le empieza a hablar de modelos de emprendimiento y un Canvas y metodología ágil y todas las cosas, la señora no entendía nada. Entonces, de pronto alguien le dice, una de ellas le dice, disculpe, pero no le entendemos. No entendemos en qué nos puede servir esto. Entonces le dice, pero señora, si usted quiere entrar a un supermercado grande, al mercado grande, tiene que entender de que tiene que aprender esto porque la idea es que usted en un mes produzca 5.000 mermeladas. Dice. Entonces le dije, que no, le dice, no, yo no quiero 5.000 mermeladas. Bueno, y no quiere que su emprendimiento le vaya bien. Y le dice, no, si quiero que me vaya bien. Y entonces, ¿qué hace con las mermeladas que no vende? Y decía, bueno, las comemos. O sea, pero yo no quiero 5.000 mermeladas, yo hago 20. Y eso es todo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces hay mucha información o a veces hay mucha asesoría que es desmedida y no tiene contexto local, territorial. Por eso yo soy un convencido de que quien más sabe del emprendimiento es el emprendedor. Entonces él tiene que buscar la medida y la dimensión de lo que va a vender, qué es lo que le acomoda. ¿Por qué? Porque finalmente desde el mercado, ¿cómo se ve? Se va a ver real en el sentido de que no está vendiendo algo que no tiene. No instala una expectativa más alta. Por eso me gustan los emprendedores que tienen una panadería y que reparten en bolsitas de 10 pancitos, como el que quiere tener una panadería grande. Y siento que funciona de la misma manera para ambos. Ambos tienen que educarse, ambos tienen que ser metódicos, constantes, persistentes. Y un último factor tiene que ver con que hoy día los nuevos modelos de redes sociales, los nuevos modelos de gestión, se invita a los emprendedores que tengan voceros. Es un nuevo concepto que aparece ahora, que son los que hablan por ti. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos de muchos emprendedores que ellos, siendo los autores del emprendimiento, ellos hablan de lo bueno que es el emprendimiento. Ya, para ojos públicos tiene mucho más valor que otra persona diga, sí, yo lo probé, muy bueno. Entonces, cuando tú armas una batería de voceros, te genera mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos desde sus lugares tributan imagen y contenido para tu emprendimiento. Entonces, es un poco, yo siempre hago esta analogía, pero en la película Gladiador, le decían al gladiador, le preguntaban en la literatura, lo decía, ¿qué es lo que quiere? Le decía la inmortalidad. Entonces él decía, entonces gánate el pueblo. Tú solo no vas a ser inmortal, el pueblo te hace inmortal. Entonces esto es lo mismo, ganar al público, que el público hable por ti, porque ellos son tu batalla. Hoy día, la conducta del consumidor, hay muchos estudios que están buscando cómo hacer que el consumidor se transforme en una hinchada de fútbol. Porque los hinchas del fútbol se levantan a las 7 de la mañana, madrugan, caminan, se sacrifican por seguir a su club. Entonces, hay características de ese nicho que podrían migrar a un consumidor. ¿Cómo hacemos para que él haga lo mismo? Y es una gran pregunta hoy día. Es muy, muy interesante esto. Y creo que también, como concepto, en esa decisión, si quiero fabricar
pancitos, una bolsa de 10 pancitos que le reparta yo por mi cuenta o le quiero vender a un público masivo, está también una decisión de vida. Porque, a ver, calculo que mucha gente de que está mirando esto quizás lo único que te pretendía era poder vender o venderse mejor. Y le estamos metiendo un montón de información que creo que le vamos a hacer perder el sueño porque lo estamos obligando a que pienses hasta un proyecto de vida. Pero también es necesario pensar qué estilo o qué modelo de negocio queremos porque estamos eligiendo una forma de vida. ¿Queremos que esto se vaya de madres y abrir sucursales? ¿O pretendemos solamente ser felices con lo que estamos haciendo vendiendo para un público más chico? Y creo que eso es una cosa que también viene como parte de este paquete de definir qué pretendo yo hacer con mi negocio, ¿no? Sí, lo que pasa es que además cualquier meta, cualquier propósito que te instale va a tener sus propios sacrificios y sus propios beneficios. Va a tener costos y beneficios. Y van a ser proporcionales a la idea que tenga y a cómo quiera implementarlo y al tamaño de lo que quiero lograr. ¿Mm? Por eso hoy día es tan peligroso, por ejemplo, que los jóvenes vean a referentes que son éxitos y son tendencia en redes sociales y digan, mira cómo lo hizo, ayer no lo conocía y hoy día tiene 1 millón. Te aseguro que lleva 3 años trabajando para llegar hoy día a esos 3 millones de seguidores. Entonces, hay que entender que lo que uno a veces ve como el éxito de un emprendedor, hubo mucho trabajo, mucho trasnoche, y mucha pérdida, mucho error también. O sea, el ensayo de error es fundamental en el proceso de desarrollo. Yo siempre he comparado a los emprendedores como deportistas extremos. Les encanta la adrenalina, les encanta correr. Eh, yo les digo a ustedes, les encanta hasta flagelarse solo, porque siento que se me parecen mucho a estos deportistas que ponen en riesgo la vida por el deporte y la adrenalina y lo que les genera a ellos el poder hacer ese deporte. Y siento que el emprendedor que nace de emprendedor va a morir de emprendedor. No le va a resultar una cosa y va a intentar otra. Es una Sí. mentalidad. Entonces, yo los admiro, te juro. Yo recuerdo en alguna oportunidad, en un grupo de trabajo, vino un mentor de, no sé, un señor que era brasileño. Y me dice, y si tú tuvieras que hacer un emprendimiento, me dice, ¿cuál sería tu emprendimiento? Y yo Marcelo, soy fanático del café, me encanta el café de grano. Soy pero vicioso, ¿sí? Yo siento que me pasa a mí con el café de grano como los fumadores. Yo ando pensando en el café todo el día, así como linkeando a dónde me voy a ir a tomar un café. Y le digo, ¿sabes que me encantaría abrir un café, pero que tenga estética de bar, donde yo me pueda ir a tomar un café con alguien tocando un pianito, así como los bares que uno ve en la tele americana? Pero esa cosa que uno pueda conversar, como convertir, hacer un ruido, así como con música del blues, de los negros. Me dice, oh, lindo. Me dice, bueno, te aviso, me dice, que no lo vas a lograr, me dice. Entonces le digo, ¿por qué? Porque no tienes el perfil del emprendedor para eso, me dijo. O sea, llevamos trabajando 2 meses, él nos vino a formar. Y tú tienes otro modelo de emprendimiento, me dijo. Tú deberías emprender en otra cosa. Esto me lo dijo hace 15 años atrás. Y yo le dije, o sea, me estás matando el sueño. Me dijo, no, pero es que no es matarte el sueño, sino que te lo digo porque tal vez tienes que buscar otro camino a llegar igual al café. Pero solo no vas a poder, me dijo, porque tú tienes el perfil de que tu principal emprendimiento es tu cabeza, me dijo. No vas a tener nunca un café así como estás, me dijo, porque tiene otras habilidades. Claramente, para tener un café hay ciertas habilidades que un emprendedor o las tiene o no las tiene. Y tú no las tienes. Entonces, tu principal inversión hoy día, con el perfil que tienes, es invertir en tu cabeza, en tu conocimiento, fórmate ello. Y da la vuelta para llegar al café igual. ¿Por qué? Porque te digo, me dijo, que para hacer ese café necesitas un socio que te administre, que facture, que sepa de eso. Tú no sabes de eso. Y fue súper interesante porque yo ahí recién dije, ¡oye, qué interesante! Nunca lo había visto de esta manera. Ojo que no me hizo abandonar el sueño, sino que me dijo, el camino que estás pensando no es. Es así como que yo voy, saco la licencia y me dan la patente para el café, y yo arrendar un local y yo ir a comprar y gestionarlo. O sea, claramente cuando yo empiezo a pensar de que hay una despensa que hay que llenar y que hay que mantener, ya, eso yo no tengo la destreza, no tengo la constancia ni la preparación para eso. Y me hizo todo el sentido. Y de ahí en adelante claramente empecé a invertir en mi cabeza y ese sueño aún no lo he concretado. Y cuando lo concrete te voy a avisar para que te vayas a tomar un café a Chile. Sería, Acá yo lo creo que espero.
Bueno, pero te hicieron un gran favor hace 15 años, yo creo que tenés que O sea, agradecerle a la distancia porque, y a ver, pienso en esto. Alguien está produciendo desde hace un montón de tiempo, intentando hacerse visible, vender, tener trabajo, y no lo logra o no tiene los resultados que esperaba. ¿Hay alguna señal que a uno lo ayude a entender si lo que tiene que hacer es una corrección, un cambio o abandonar directamente que ese no es el camino? mira, te voy a responder, Marcelo, desde la intuición. Yo creo que cada uno sabe cuando no está funcionando. O sea, no tengo claro si darte una señal, pero yo creo que como emprendedor, Ujú. como independiente, uno sabe, lo intuye y lo olfatea. Puede ser que a veces nos hagamos como que no vemos e insistimos, pero yo creo que cada uno sabe cuando, sobre todo en temas de tiempo, cuando tú planificas que algo debería estar listo en 2 meses y no estás listo en 2 meses, y el mes 3 tampoco está listo, tú ya es una evidencia de que algo no está. Yo siento que cuando eso ocurre, lo primero que hay que hacer es que hay que pedir ayuda, Marcelo. Por eso es tan importante tener red. Hay que preguntarle a alguien más. Hay que tener una red que te permita escuchar desde el otro lado cómo ve el problema o qué es lo que no está funcionando. Porque es imposible que alguien que está dentro del problema genere o encuentre una solución creativa y óptima para el problema. Porque es parte del problema estando dentro. Por eso es tan importante estas conversaciones como las que tenemos. Estamos hablando de un tema y lo estamos mirando de dos puntos de vista que son súper válidos y complementarios. Y cuando pasa eso en un emprendedor que está solo, lo más probable es que se ahogue en el emprendimiento. ¿Mm? Entonces, yo siento que cuando un emprendedor intuya que esto no está funcionando, tiene que preguntarle a alguien. Que algo interno. Ah, bueno, le sale Claro, algo mal. claro, porque él desde donde no está, perdón, él desde donde está posado mirando el problema es una parte y los problemas son circulares 360 grados. El tema es que cuando uno detecta que no funciona, la cuestión pasa, la pregunta iba más que nada, a ver, si lo que necesito es un cambio de rumbo total o si tengo que pedir ayuda para que esto funcione. Yo creo que hago una primera impresión sobre esto. Si yo íntimamente me encuentro reflejado en esa actividad y para mí es una pasión y me encantaría que eso funcione, yo quizás intentaría optimizarlo, pedir ayuda, no sé, encontrar la forma de poder llegar a las metas que me he planteado, pero partiendo de la base que lo que yo quiero hacer es una pasión. ¿Se entiende? Ahora, si yo estoy intentando solamente ganar plata, porque sí, ganar dinero, quizás a lo mejor esté en el rubro equivocado y me convenga cambiar, pegar un viraje y probar por otro lado que sea más fácil. Mira, yo creo que ahí hay que definir dos cosas antes de contestarte. Una, que hay emprendimientos que nacen de lo que yo sé hacer, que no son necesariamente mi pasión. Lo más probable es que si yo inicio un emprendimiento desde lo que sé hacer muy bien, las posibilidades de que me vaya bien son más rápidas, son más visibles en el corto plazo. ¿Por qué? Porque mi estándar de calidad en el hacer es muy bueno y entrego un producto muy bueno. Ahora, en el largo plazo, si eso no es mi pasión, tengo dos opciones. O le agrego pasión, busco la manera que se conecte esto con mi pasión, o hago otra cosa que haga descargar mi pasión en otra actividad. Un poco lo que me ha pasado a mí, yo muchas veces me he metido en negocios que he sufrido muchísimo, pero desde lo económico ha sido una excelente oportunidad y en lo profesional también. Pero no es lo que yo andaba buscando. Cuando eso ha ocurrido, he buscado meterme en otras cosas, colaborando en otras cosas que son las que me divierten y paso por ahí. Entonces hay emprendimientos que se sustentan, se basan o se inician por lo que hago muy bien. No hay pasión ahí. Ajá. Y están los otros que nacen desde la pasión y que hay un alto porcentaje y que la pasión es la que moviliza el emprendimiento. Yo siento que la acción en ambos casos es la misma pero a la inversa. Si tengo un emprendimiento que es desde lo que yo sé hacer muy bien, hay que hacer el ejercicio de cómo encuentro la pasión y le encuentro el sentido para que eso sea mágico para mí y me desarrolle humanamente y comercialmente también. Cuando el emprendimiento nace desde la pasión, es el mismo ejercicio pero al revés. Tengo que ver qué es lo que técnicamente le falta a esto que es pasión, porque con pasión sola no la vas a lograr. Necesitas aprender cosas. Sí, sí. Necesitas comprender el negocio, necesitas comprender el producto, conocer el producto, que es lo que tú acabas de decir. Conocer el público que me va a comprar esta cuestión.
¿Por qué? Porque a veces pasa, el gran riesgo de hacerlo solo con pasión es que te enamoras del producto. Y no le o sea, tener una pasión, tener un emprendimiento de la pasión es tener un hijo. Entonces, cuando alguien te dice desde fuera, yo creo que a tu hijo hay que sacarle un ojo y ponerlo en la frente, tú dices, no, ¿cómo lo voy a deformar? Y a veces es un pase gol que te está dando el público. ¿Mm? Entonces, yo siento que en ambos casos, desde lo que sé hacer y desde la pasión, el ejercicio es lo mismo. ¿Cómo a la pasión le agrego técnica, herramienta? ¿Qué es lo que debo aprender de lo instrumental para tener un buen producto? ¿Cómo comprendo mi...? Porque, ojo, la gente cree que, no sé, hoy día está el boom de tener animalitos, mascotas. Entonces yo soy animalista y amo los animales y hago un emprendimiento y resulta que no me va bien. El error fue pensar que como yo también amo los animales, mi emprendimiento para animales va a resultar. Y no, necesitas otras destrezas, contables, necesitas tener una cuenta bancaria, necesitas administrar un montón de otras cosas que la pasión no te las da. Te da el aprendizaje, la técnica. Yo tengo la teoría de que cuando uno encuentra la pasión, hay cosas que te apasionan y uno puede explotarla desde toda esta formación que estás comentando, pero también explotando algo que se te dé naturalmente. Creo que ahí se encuentra una fórmula mágica, porque, como vos decías, a mí se me da bien hacer esto, ahora este es mi emprendimiento, pero si a mí se me da bien hacer bien esto, ¿y cómo lo puedo unir con mi pasión? Entonces quizás entre lo que me sale naturalmente, comunicar, investigar, hablar, escribir, no sé, ¿cómo lo puedo unir a esa pasión? A ver, volvamos a tu ejemplo. Quizás aquella persona, supongamos que se equivocó, y en su momento hubieras podido capitalizar tu pasión por el café desde un área que a lo mejor se te da bien, que intuyo puede ser comunicar. A lo mejor, si con tu don de comunicación y tu pasión por el café, más una asistencia de todas aquellas cosas que no se te dan bien, como por ejemplo tener a alguien que pida, que monte la parte física, Claro. quizás a lo mejor eso hubiera podido llegar a ser un emprendimiento exitoso, que a lo mejor no era el tuyo, porque a lo mejor encontraste lo mismo en otros ámbitos o en ámbitos distintos, pero yo creo que así como vi lógico lo que te dijeron hace 15 años, también lo contrasto con la posibilidad de decir, ¿y qué pasa si yo utilizo eso que es mi pasión y esta herramienta que es mi aptitud natural, Lo que sé hacer. y busco la asistencia de otros que me den lo que yo no tengo o lo que no me gusta hacer? Y a lo mejor eso puede ser un emprendimiento. Sí, perfecto, es que lo puedes ser. La pregunta está, ¿qué pasa si definitivamente lo que te apasiona y lo que sabes hacer no se juntan? ¿Qué pasa ahí? No. ¿Te fijas? O sea, yo aprendí, por ejemplo, de que tal vez no se juntan, no se funde, pero puede haber un puente. ¿Cómo podría haber un puente? Bueno, que lo que sabes hacer financie tu pasión. Sí, ¿Te también. fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me ha pasado eso. A veces he estado metido en proyectos donde sufro muchísimo y el estrés y el estándar es muy alto y el rigor y lo que se espera, qué sé yo. Y de alguna manera no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta hacer y estar donde me gusta estar. Pero luego de ese proyecto he financiado mi pasión, ¿te fijas? Y nunca se ha reunido. Entonces, yo creo que aquí las posibilidades, las combinaciones son todas las posibles. Yo creo que hay emprendedores que están en todas. El tema está en qué decido. Y para decidir hay que decidir, como decía alguien, con los pies fríos o con los pies calientes y la cabeza fría. Porque cuando es al revés, uno decide errado. Pero yo creo Yo igualmente no imagino ningún emprendimiento en el cual sufra para lograr un rédito, para que después me permita vivir en mi pasión. Yo creo como estrictamente necesario. A ver, el trabajo no está hecho para sufrir. Yo entiendo y pido disculpas a todo el mundo que quizás no está llegando a fin de mes y deba comerse un trabajo que quizás a lo mejor no hubiera elegido en otras circunstancias, pero porque eso hay una necesidad básica que hay que cubrir. Pero a mí me parece que el emprendimiento como tal, como actividad que viene a suplir ese trabajo o a ser una alternativa a ese trabajo, debería incluir algo de placer en lo que estoy haciendo, no como un sufrimiento continuo, que el placer puede llegar a tener
el día a día puede llegar a tener un vaivén, digamos, en Sí. situaciones estresantes, ¿no? Pero no debería dejar de ser un placer, imagino. Yo concuerdo contigo, pero absolutamente. Recuerdo un chico que conozco y que él instaló un emprendimiento en Chile, que es una plataforma para que los colegios suban toda su información ahí, y ahora ya migró, está en México, está ganando mucho dinero. Y él en una conferencia después de muchos años estar viviendo afuera, en esta conferencia dice que el emprendedor que quiera facturar, no sé, $5,000, tiene que trasnochar, tiene que sangrar, así lo planteó, no tiene que sufrir todo. Entonces terminó la conferencia y en el café todo el mundo decía, dice, yo no estoy emprendiendo para eso, si yo tengo hijos, quiero disfrutar con ellos. Entonces yo siento que hay momentos particulares en que nadie ha estado ajeno a eso, en que tienes que partirte el lomo a cabeza gacha. Sí. Pero cuando tú eres emprendedor, yo creo que uno tiene que verlo como un periodo que debe tener fecha de término. No puede ser la vida así. ¿M? Y ahí es donde pasa de que a veces esta vorágine nos lleva a perder hábitos que son muy sanos desde tu salud emocional y desde encontrarle sentido a lo que haces. Y a veces hay que tener súper claro de que lo que estás haciendo definitivamente no converge con tu pasión, pero tienes que tener hábitos que te permitan establecer estos espacios de placer. Yo te acabo de decir, a mí me encanta el café. Yo en todos los lugares en los que yo he trabajado en la vida, yo me compro mi cafetera y tengo mi café. ¿Por qué? Porque a mí el café me genera una cuestión de que mis reuniones son súper distintas, porque tú y yo, Marcelo, podemos tener una reunión donde estamos discrepando y no vamos a llegar a acuerdo, pero es súper distinta esa conversación cuando yo te estoy sirviendo de mi café, que yo preparé para ti a esta reunión. Es súper distinta esa discrepancia. Y te puedes ir molesto, pero no está en juego la relación humana ahí. Podemos volver a tomarnos otro café luego en tu oficina. ¿Te fijas? Entonces, pero esa es una decisión que yo tomé, es algo que me di cuenta que lo necesitaba, y cuando me di cuenta que lo necesitaba, lo hago. Entonces, ¿qué ocurre? En el lugar donde yo trabajo ahora y la gente que necesita reunirse conmigo, yo siempre hago la pregunta clave, y que es la pregunta que tiene solo una respuesta. Y la pregunta es, ¿nos juntamos en tu oficina o en la mía? Y siempre la respuesta es en la tuya, porque en la mía hay café. Entonces, si tú te fijas, una acción tan simple como tener reuniones con café, a mí me genera, en un día de estrés, me genera una isla y que me genera mucho placer, porque tiene que ver con el gusto de tomarme yo un café preparado por mí, pero también ese regalo de prepararle a otro de manera cariñosa, cordial, respetuosa un café. Porque, ojo, que me toman todo. O sea, yo tengo gente que no es de mi club y que la tengo al frente, pero el café lo tiene igual. Pero insisto, a veces esos hábitos son los que perdemos, y son esos hábitos los que faltan en el día, para darle un poco de calma, un paréntesis, un poco de riqueza a lo que estás haciendo, y que tal vez en este minuto, como dices tú, puede ser que no te está llenando o te está causando estrés o dolor. Pero a veces hay hábitos pequeños que uno debe identificar. ¿Cuál es el tuyo? Claro, tienes que buscarlo, cuál es el tuyo. Veo que haces mucho hincapié en la comunicación, y en la comunicación que implica una interacción cara a cara, como esta, por ejemplo. Ahora, aquel que está vendiendo o que se está promocionando o algo, es probable que nunca tenga un cara a cara con la persona a la cual le pretenda vender el servicio o el producto. Lo cual nos pone ante la necesidad de tener que generar un contenido o audiovisual o algo, pero que sea lo más parecido a esa relación de cara a cara, porque no nos engañemos, por lo menos yo tengo esa visión. Esta relación de cara a cara es como que es cada vez más esporádica. Y muchas veces, cuando estamos vendiendo a la gente que ni siquiera conocemos y no es cercana, la posibilidad de que nos encontremos de esta forma es muy, muy rara. Entonces, esa estrategia de comunicación debería incluir que la forma en que yo me comunico, pongámosle un video, llegue a generar esas conexiones lo más parecida a como si yo te tuviera enfrente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque muchas veces, tomando eso como estrategia de comunicación, logro esa empatía, logro ser cercano, aunque no esté cercano físicamente.
Mm. Fíjate que yo ahí volvería a cuando estábamos hablando de redes sociales. Yo creo que los emprendedores deben, así como deben tener un contenido para cada red social, deben tener también esta versión de presentación cuando cara a cara a cuando no lo es. ¿Por qué? Porque en estricto rigor el lineamiento tiene que ser el mismo. Ahora en distintos escenarios. Por ejemplo, en una entrevista, en una reunión hay preguntas y respuestas. Tienen que ir preparadas para las preguntas y respuestas. Lo más probable es que en el envío de la información o en una videoconferencia no sean de la misma manera o tal vez no existan preguntas. Pero las preguntas llegan después por correo, por ejemplo. Ujú. Ok, recibí la información, aclárame los siguientes 3 puntos. Y tiene más tiempo para contestar. Y tiene que estar preparado para los dos. Pero a lo que voy yo es que un emprendedor hoy día tiene que tener esa flexibilidad de prepararse para todas las canchas. Está bien. Sí, de ser adaptable. ¿M? ¿Por qué? Porque hoy día, insisto, yo he vivido la experiencia de escuchar emprendedores, si no me quiere atender, entonces no hago negocio. O sea, Claro. no lo abandones, busca la manera de que al posible cliente le haga sentido también. Entendamos que está desde el otro lado de la vereda. Y tu emprendimiento necesita a alguien que lo compre. Entonces tú eres el diestro, tú eres el que tienes que buscar la manera creativa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué uso el concepto creativo? Hay un ejemplo de creatividad en el emprendimiento que es vital y que te dice que la creatividad son puras acciones simples, inesperadas. El cuento es muy breve. Dice que en Estados Unidos, en una calle, habían 3 ferreterías. Esta es la época de los 40, cuando está el boom de los afiches, qué sé yo. Entonces ocurre que estaban las 3 ferreterías y las 3 ferreterías decían ferretería. Entonces aparece el dueño de la ferretería de un costado y mira y dice, no entra nadie a ninguna de estas. ¿Y cómo hago para diferenciarme de las otras dos? Entonces cambia el letrero de la ferretería y pone los mejores productos, pone acá. Entonces la gente empezó a entrar a la que decía los mejores productos y empezó a entrar a su ferretería. Y las otras dos, nada. Aparece el dueño de la ferretería de la otra esquina y dice, wow, qué creativo lo que hizo, voy a hacer lo mismo. Pero ¿cómo pongo un letrero que no diga los mejores productos? Ya sé, los mejores precios. Y pone los mejores precios. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la gente que entra a la del costado izquierdo se empieza a separar porque hay unos que buscaban mejores precios. Entonces entraban al lado izquierdo los mejores precios y al lado derecho, perdón, a la izquierda los mejores productos y al lado derecho los mejores precios. El tema está en que sale el dueño de la ferretería del medio y dice, madre, dice, qué creativos estos gallos. Y me ganaron los dos conceptos claves para la venta, producto versus precio. Entonces, ¿cómo lo hago para que entren a mi emprendimiento? Y al día siguiente aparece un letrero que decía entrada. Entonces, desde el frente se veía mejores precios, mejores productos, entrada. Entonces, ¿te fijas? Eso es un modelo de creatividad en emprendimiento, que te dice que a veces la manera más creativa de abordar un desafío de un emprendedor es súper simple, pero tienes que tener el ojo, tienes que tener la visión de verlo, porque a veces la forma de que tu emprendimiento genere un cambio, genere más ganancia, pasa por una decisión súper, súper simple. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A veces pasa que el gran salto de un emprendimiento es que cambie la manera de cómo atiendes al público. Hoy día la atención del público dice mucho. Hoy día hay gente que está dispuesta a pagar más solo porque tú, Marcelo, lo atiendes bien. Y puede haber que aparezca otra persona que lo mismo que estando tú, pero como tiene una buena relación y vivió la experiencia de ser bien tratado por ti, va a volver. Mira, te cuento una anécdota también que me pasó también referido a eso. Yo cuando estudiaba, la verdad que me costó mucho. Y cuando estaba fuera de mi ciudad, yo solía ir a una verdulería que cobraba un poquito más que otras dos que tenía más cerca. Pero me trataban tan bien que era un placer porque desde el momento que yo entraba era el saludo, era la forma en que tenían acomodadas las cosas, no había una gran diferencia, pero sí económicamente me hubiera convenido ir a las otras. Y en ese momento entendí intuitivamente, cuando me tocó sufrirlo en carne propia, lo importante que es dar un buen servicio a partir de la atención. ¿Sí? En Chile, no sé, tal vez tú me puedes ayudar en eso. No sé cómo es acá. Pero en Chile hoy día el gran desafío que tienen los emprendedores es la postventa. Somos muy malos en la postventa. Ujú. Si un producto llega mal, nadie te contesta el teléfono luego.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El gran reclamo que tienen hoy día los consumidores con las empresas gigantescas es que cuando te quieren vender algo, envían al promotor más guapo o la promotora más guapa. Tienes un problema y te contesta la inteligencia artificial. Sí. Entonces, el emprendedor no tiene eso. Tiene el punto a favor de que él o su equipo, quien tiene el contacto directo con los clientes. Aunque sea un delivery, siempre hay una transacción en que en algún punto se van a encontrar dos personas. Si el equipo de tu emprendimiento está alineado con eso, todos van a tener el mismo trato. Entonces, por eso te digo, el cambio a veces se genera siendo muy creativo, con acciones muy simples, y también sumamos ahora el tema de que el trato con el cliente debe ser... Y hasta eso te puede habilitar también tranquilamente a poder cobrar más por tu servicio, tu producto, ¿Y por qué no? porque tu factor de diferenciación o de suba de calidad está en la buena atención, en la postventa. Si tienes un problema después, yo mismo te voy a contestar. Hoy día, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el fenómeno Uber cuando recién partió en Chile? ¿Qué es lo que ocurrió? Se generó una crisis con el gremio de los taxistas, pero o sea, se armaban batallas brutales en las calles peleándose los clientes. Ahora, cuando se estudia el fenómeno, la pregunta era ¿por qué la gente se volcó a Uber? ¿Por qué en Chile al menos ocurrió que la gente de un rato para otro dejó? Y los estudios indicaron que lo que Uber descubrió como elemento diferenciador, que se hizo cargo del dolor que tenía el usuario de taxi. Y el gran dolor era no saber cuánto me iba a costar el trayecto. No sabía hasta que llegaba. Cuando llegaba, el taxi te decía, fueron 5.000. O sea, y te podían estafar o no, no tenías cómo, ya estaba hecho y tenías que pagar. Esa angustia era un dolor para el consumidor. Entonces, ¿qué hizo Uber? Te dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo que él. Te vamos a llevar al mismo lugar, en el mismo tiempo, vamos a hacer el mismo recorrido al tener. Pero cuando te suban a mi móvil, ya vas a saber cuánto sale. Bueno, y después todos los otros elementos diferenciadores que aparecieron después. Sí. Pero el principal fue hacerse cargo de saber, antes de subirme al auto, cuánto me iba a salir ese. Bueno, y eso creo que es una muestra de cómo aún un caso absolutamente ajeno a la mayoría de la gente, porque estamos hablando de una mega emprendimiento, mega empresa, no sé cómo llamarlo, también nos permite tener hacer un aprendizaje sobre eso, ¿no? Sí. El principal, discúlpame, la última Sí. idea. El principal ejemplo de innovación es el tipo que creó la maleta con ruedas. ¿Creó la maleta? No la creó. ¿Creó las ruedas? Tampoco. Lo único que hizo fue un día viendo en un aeropuerto una viejita que arrastraba su maleta, dijo, ¿pero cómo la arrastraron? Deberían tener ruedas. Y fue su pensamiento. Después que lo dijo, ¿por qué no lo hago yo? Nadie lo está haciendo. Y ese hoy día es el principal ejemplo de innovación en emprendimiento. Cuando tú dices, mira, a mi producto es una maleta, tal vez necesita ruedas. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta siempre es la misma. El tipo que le puso la ruedita a la maleta, ¿creó la maleta? No, no la creó. ¿Creó la rueda? Tampoco la creó. ¿Cuál fue su acción de innovación que la juntó? O sea, dos cosas que estaban absolutamente distantes y nadie lo había visto. Él, con algo que vio en el ecosistema, dijo, ¿y qué pasa si se junta? Y la juntó. Y ahora tenemos maleta, o sea, no consigo una maleta que no tenga rueda hoy día, cuando viaja. Entonces, la invitación para los emprendedores tiene que ver eso. Yo le haría una pregunta ahora a los que nos están viendo. O sea, ¿tu emprendimiento sería una ruedita o sería una maleta? Ok, si es la ruedita, ¿qué maleta le pondría? Y si es una maleta, ¿qué ruedita? O sea, busca, a lo mejor hay otro emprendedor que está haciendo algo que hace match con tu emprendimiento y tiene un tremendo pivotaje de tu emprendimiento. O puede ser que no sea un producto de otro. A lo mejor necesitas a alguien en tu equipo que sea las rueditas para tu emprendimiento, para que avance. O sea, no sé. ¿Te fijas? Pero los emprendedores son intrínsecamente creativos y siento que una vez que se instalan, dejan de ser creativos porque se provoca en avanzar en el negocio, de producir. Pero tienen que ser creativos, tienen que ser flexibles, tienen que observar, copiar, Y adaptarse adaptarse. a los cambios continuos. Uy, Porque inclusive hasta, por ejemplo, yo creo que estamos viviendo un fenómeno social en el cual tenemos cada vez menos atención. Cada vez somos más impacientes. Entonces, esa misma ansiedad o ese continuo scrolleo que estamos haciendo cuando miramos redes,
es un comportamiento que a la hora de establecer una estrategia de comunicación, de decir cómo posteo, qué es lo que muestro, tiene que ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos comunicar algo y para decir esto damos toda una vuelta y lo llenamos de un montón de información que es polvo y paja para la persona que está recibiendo ese mensaje, hay que concentrarse en eso, porque a lo sumo, y está medido por redes, hay algunos que es 3 segundos, otras de 8 segundos, apenas 15. Exacto. En esos 3, 8, 15 segundos, según la red, uno tiene que tenderle todos los motivos necesarios como para que esa persona se quede, porque si no, hace scroll y hay un chino cortando sandías, o si no hay otra haciendo un baile. Entonces, y eso, el chino cortando sandías o el otro bailando, es una inyección de dopamina que tu mensaje largo lo está rompiendo. Claro. Entonces creo que también eso debería ser parte de la información que deberíamos tener en cuenta cuando uno arma esa estrategia de comunicación de tu producto o tu servicio. Claro, no, y conectando con lo que hablamos al principio de ser especialista en algo, saber hacer muchas cosas, yo siento que esto funciona de la misma manera. Tú a veces dices, en 30 segundos tengo que dar 10 características de mi producto. ¿Será necesario 10 características? ¿Será necesario? No, deja de pelear con tratar de hacer encajar 10 características en 30 segundos y elige una, elige 2 y listo. Pero para elegir esas 2, anda primero a visualizar qué es lo que le interesa al cliente, cuáles son los conceptos que más le gusta, de dónde vienen, dónde viven, qué consumen. Esa información hoy día, Marcelo, tú la tienes, la puedes encontrar gratis. O sea, tú buscas información, dice, no sé, indicadores económicos o un PDF y en Google te lo va a entregar. Si no es Google, hoy día le preguntas a la inteligencia artificial. O sea, podríamos hacer ejercicio si tuviéramos un computador hoy día. ¿Qué es lo que más están consumiendo en Argentina? Los emprendimientos de comida, por ejemplo. Y la inteligencia artificial te lo va a decir en orden, te lo va a entregar. Y te está entregando indicadores. Si yo tengo una fábrica de, no sé, tengo un emprendimiento de donas veganas, por ejemplo, le pregunto a ChatGPT, le digo, ¿se consumen esas acá en Argentina? Y te va a dar el dato. Porque todas esas plataformas tienen un algoritmo que van a buscar la información. Yeah. Es más, incluso le puedes pedir, respóndeme y dame la fuente, y te la va a entregar. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nuestros emprendedores hoy día, la gente que está emprendiendo hoy día, tiene muchas más herramientas de las que habían hace 15 años atrás. Y si ya lo hicieron a ciegas, o sea, imagínate con herramientas. O sea, yo del tema del emprendimiento soy un fan. Yo siento que la gente, todos deberíamos emprender en algo. Porque siento que ya tener la intención de emprender es una señal de que podrías hacerlo. Y hoy día yo creo que tu público es un alto porcentaje de emprendedores que están buscando respuestas, por eso te siguen. Porque tal vez tú estás entregando respuestas que otro no está. Y ahí está tal vez tu elemento diferenciador. Tal vez la gentileza con la que entrevistas a tus invitados también es un elemento. O sea, puede ser muchas cosas. ¿Qué le gustaría saber? ¿Cuál es el principal punto de dolor de tu público como para poder responderlo en un concepto, no en 10 quizás? Exacto. Y a lo mejor apuntando a ese concepto es mucho más efectivo que pretender contar los 10 en un lapso de tiempo que superó la atención que puede llegar a tener ese público. Tal cual. No, es fenomenal. Por eso yo creo que tenemos todo, yo siento que tenemos toda la mano. Esa es mi sensación siempre. Sí. Todo se entrena. Sí, y para el que tenga ganas de aprender, siempre hay mucho material, desde la inteligencia artificial ni hablemos, pero hay mucho material en todo para aprender, el que tenga interés hacer, y el que no quiera hacerlo, el que quiera ser emprendedor y que no decida transitar ese camino de aprender todo, y bueno, quizás a lo mejor tenga que contratar a alguien que se lo haga, por ejemplo, porque bueno, yo estoy muy interesado en que esto camine, pero necesito la asistencia de alguien que sea mi mentor o mi empleado o mi coequiper, que me aporte esa parte de la investigación que a lo mejor yo no estoy decidido a hacerlo. Exacto. Entonces, yo creo que está todo a la mano. Yo soy como bien optimista en temas de emprendimiento. Siempre, a veces no hay una puerta, hay una ventana, a veces hay una grieta, pero siempre hay espacio. Siempre lo hay. Bueno, yo me quedaría horas, pero también quiero ser consecuente con eso que hablamos de la atención de la gente, seguramente para no
entrar en un rango de que podamos dormir alguno. Yo creo que seguramente vamos a volver a charlar sobre esto porque a mí particularmente es un tema que me apasiona y creo que es muy útil porque hoy si uno no se sabe vender, no sobrevive. Tal cual. Y creo que ahí hay un montón para aprender, hay estrategias y hay enorme cantidad de cosas. Quiero hacer esta aclaración. Yo al principio bromeamos con Leslie diciendo que yo lo habíamos traído, el primer invitado internacional que tenemos, que viene de Chile, pero en realidad está aquí por otra razón. Contame un poco cuál es la razón Bueno, que te ha traído aquí a Galvez y a Argentina. el sábado se va a realizar la segunda TEDx Galvez y estoy invitado como expositor, como orador de esta versión. Es una invitación que me llegó a principio de año, que me llenó de mucha alegría. Quiero hacer el paréntesis que este año, desde lo laboral, y quiero conectarlo con lo que acabamos de hablar recién, este año para mí fue un año laboralmente muy fuerte, o sea, mucho rigor este año. Y por la vereda del lado caminaba la preparación del TEDx Galvez. Entonces, mi concentración está en lo que debía hacer y mi pasión caminaba por el lado que era preparar TEDx Galvez. Entonces, esta invitación llegó en un momento, llegó en un año súper particular para mí. Por eso cuando recibí la invitación fue como, ¡ay, qué buen motivo para llegar a fin de año con esta invitación! Y hoy día estoy acá para exponer el sábado. Y la verdad es que ha sido un viaje de aprendizaje. Yo soy también parte de la red de conferencias, pero esta es la primera vez que estoy en el escenario. O sea, toda la vida he participado de tras bambalinas, que es me queda cómodo. Entonces, es como bien loco esto, porque de tanto conocer el ámbito, estar en el escenario es muy, muy distinto. Entonces, esta es mi primera vez. Decidí también que fuera mi primera vez de Calde. Ya había recibido otras invitaciones, pero esta invitación en particular me encantó y por eso vine y estoy muy feliz. Llegué ayer y todo lo que he visto ya me gustó. Ya estoy buscando una casa para arrendar, me encantaría estar acá. Me alegro un montón, porque quiero decir también que yo voy a formar parte de esa, como orador de esa charla, enormemente agradecido. Y seguramente como esto a lo mejor se va a ver quizás dentro de unas semanas y demás, podamos llegar a enlazar aquí debajo, en la descripción y en el primer comentario, la charla que dé Leslie, que seguramente será tan útil como la que acaba de compartir con nosotros. Así que, bueno, yo te agradezco enormemente este tiempo. La verdad, agradezco mucho también todo el tiempo que le he dedicado porque ha sido mucho más allá de lo que habíamos hablado y sé que ahora tenés que irte a otra charla. Así que espero que la hayas pasado bien, Leslie. Sí, no, mira, primero agradecido de la gentileza de haberme invitado, me encantó la conversación. Qué bonito espacio, ¿no? Te felicito realmente. Yo te sigo desde que nos conectamos a través de TEDx, que supe que era orador, te empecé a seguir y qué lindo trabajo hace por Galvez, por la comunidad, por el territorio. Te felicito. Y bueno, ahí tienes que seguir, pues yo siento que hay mucha gente allá afuera que está esperando estos espacios. Así que felicitaciones también aquí a nuestro técnico también. Me olvida el nombre. Sin él, Agustín. Agustín. Sin él no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo aquí. También Agustín. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, de paso, aprovecha a compartir esta charla porque seguramente tenés algún amigo que no lo eligen tan seguido como él quisiera. Y aquí va a sacar mucho material como para poder potenciar su negocio y bueno, ser feliz y que le vaya mucho mejor. Okay. Muchísimas gracias, Leslie. Nos vemos el sábado y seguramente nos seguiremos encontrando en algún otro podcast. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo grande, a ustedes también. Si algo de todo esto te hizo pensar, emocionarte o replantearte cosas, contámelo debajo. Lee los comentarios, sumate a la conversación y si te gustó, compartilo con alguien que lo necesite. Acá siempre vas a encontrar historias que suman.